El matrimonio fue diseñado por Dios como un pacto sagrado, y dentro de ese pacto, la intimidad conyugal tiene un lugar honorable. Pero, ¿qué sucede cuando lo que ocurre en la cama contradice los principios establecidos por el propio Creador? En este video vamos a exponer lo que muchas iglesias evitan decir. Hay prácticas sexuales dentro del matrimonio que la Biblia condena, aunque sean consensuadas. Basándonos en Hebreos 13:4, Efesios 5:3-5 y Romanos 1:24-27, revelaremos 4 cosas que no están permitidas según la palabra. Si alguna vez te has preguntado si todo está permitido entre esposos, quédate hasta el final. Este contenido no es para escandalizar, sino para confrontar con la verdad, restaurar la santidad del hogar y proteger lo que Dios instituyó. Si este tema te importa, dale like al video, suscríbete a Viaje Divino, activa la campanita y comenta. ¿Crees que lo consensuado en pareja siempre es permitido ante Dios? La sociedad moderna ha normalizado lo que hace siglos era impensable. Bajo la bandera de la libertad sexual, millones de parejas han adoptado prácticas que no solo distorsionan la intención original de la intimidad, sino que abren puertas a la destrucción espiritual del hogar. Y tristemente, esto ha invadido también los matrimonios cristianos. La Biblia dice en Hebreos 13:4, «Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios». ¿Qué significa exactamente que el lecho debe estar sin mancilla? ¿Y cómo podemos identificar cuando ha sido manchado? La primera práctica que abordaremos es, sin duda, una de las más polémicas y silenciadas desde los púlpitos: la sodomía dentro del matrimonio. Aunque algunos insistan en que lo consensuado entre esposos es válido, la palabra de Dios establece límites muy claros sobre lo que es moralmente aceptable, incluso dentro del lecho conyugal. Muchos cristianos se sorprenden al escuchar esto. Se preguntan, ¿realmente Dios se preocupa por lo que ocurre entre marido y mujer en la intimidad? La respuesta es sí. El acto íntimo no fue diseñado solo para placer, sino como una expresión de unidad espiritual y emocional. No es un terreno libre para imitar prácticas que provienen de culturas paganas, del libertinaje moderno o, peor aún, de la industria pornográfica. Romanos 1:24-27 deja claro que cuando los hombres se alejaron de Dios, su primera señal de corrupción fue la perversión sexual, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Este pasaje no habla de fornicación fuera del matrimonio, sino de una distorsión tan profunda que incluso dentro de la relación íntima, el cuerpo se convierte en un instrumento de deshonra. La sodomía, que muchos creen limitada a prácticas homosexuales, también puede darse entre esposos. Y es aquí donde muchos tropiezan. Argumentan que si hay consentimiento, no hay pecado, pero el consentimiento humano no anula la ley divina. Dios no solo observa el acto, sino también su intención, su origen y su efecto espiritual. El término Sodoma no es casual. Fue en esa ciudad donde Dios encontró una perversión tan extrema que decidió destruirla con fuego. Y aunque la Biblia es clara en cuanto a la homosexualidad, también lo es respecto a todo acto que pervierta el diseño original de la unión conyugal. El lecho sin mancilla no significa todo está permitido, sino todo lo que honra el diseño de Dios. Muchos defensores de estas prácticas dentro del matrimonio cristiano intentan justificar su conducta apelando a la ausencia de textos específicos que prohíban detalles técnicos. Pero el error está en interpretar la Escritura desde el deseo carnal y no desde el temor a Dios. La intimidad fue diseñada para reflejar pureza, entrega mutua, respeto y, sobre todo, santidad. Permitir prácticas como la sodomía dentro del matrimonio
Es invitar al espíritu de Sodom a entrar en el hogar, es contaminar el altar con fuego extraño, es mezclar lo santo con lo profano, es introducir en el pacto con Dios, una conducta que Él ya juzgó severamente en la antigüedad. No hay nueva interpretación ni revelación moderna que justifique lo que Dios abomina. ¿Y cuál es la consecuencia espiritual de este acto, aunque se dé entre esposos? Puertas abiertas, legalidad demoníaca, ataduras invisibles que afectan la vida espiritual, emocional y física de ambos. Muchos matrimonios viven bajo opresión, estancamiento o división, sin entender que el origen del caos está en su propia cama. La pornografía ha tenido un rol devastador en este cambio de mentalidad. Lo que antes se consideraba aberrante, hoy se promueve como normal o incluso necesario para mantener la chispa. Pero esa chispa no viene del cielo, viene del infierno. Lo que el mundo llama progreso, la Biblia lo llama decadencia. Y mientras más se expone un creyente a ese contenido, más se endurece su conciencia. La intimidad conyugal no es un campo de experimentación pornográfica. No fue creada para explorar fantasías nacidas del pecado, sino para fortalecer el vínculo emocional y espiritual entre esposo y esposa. El acto sexual debería ser un reflejo del amor sacrificial de Cristo por su iglesia, no un acto egoísta centrado en la satisfacción carnal. Muchos no se atreven a hablar de esto por vergüenza, por miedo a parecer anticuados o legalistas. Pero el silencio en la iglesia ha sido cómplice del deterioro moral de muchos matrimonios. Hay esposos que presionan a sus esposas a participar en actos que ellas consideran indignos. Hay mujeres que permiten todo por miedo a perder al hombre que aman. Pero el verdadero amor no demanda lo impuro. El verdadero amor honra. Si alguna vez te has sentido incómodo con alguna práctica, si algo en tu interior te hizo sentir que estabas traspasando un límite, escucha esa voz. Es el Espíritu Santo mostrando que algo no está bien. No lo calles, no lo justifiques, no lo ignores. Dios no quiere destruir tu matrimonio, quiere purificarlo, quiere que el lecho vuelva a ser un lugar de paz, de comunión, de respeto mutuo, no de imposición, de humillación ni de pecado consentido. El arrepentimiento no es una vergüenza, es una oportunidad. Si hay algo que corregir, este es el momento. Hay esperanza, hay restauración y sobre todo hay gracia. Pero primero debe haber verdad. Si esta palabra está incomodando, es porque está viva. Si está confrontando, es porque el Espíritu de Dios aún te está llamando. ¿Has permitido prácticas en tu matrimonio que hoy reconoces como impuras? ¿Te atreves a examinar tu lecho a la luz de la palabra y no del mundo? Comenta aquí abajo. Suscríbete al canal Viaje Divino. Dale like si valoras este tipo de verdad sin filtro y comparte este video con alguien que necesite escuchar esto. El segundo punto que vamos a tratar es uno de los más insidiosos, porque se disfraza de deseo legítimo, pero nace en un terreno profundamente contaminado. Hablamos de las perversiones inspiradas en la pornografía. Lo que comienza como una supuesta curiosidad o herramienta para avivar la relación, termina convirtiéndose en un veneno silencioso que deforma el corazón del matrimonio. La industria pornográfica mueve más dinero que el cine, la música y el deporte combinados. Y eso no es casual. Se alimenta de una necesidad espiritual mal canalizada, se infiltra en hogares cristianos con la excusa de la intimidad y deja un rastro de destrucción en la mente y el alma de quienes consumen sus contenidos. Pero lo más trágico es que muchas de sus ideas han sido importadas al lecho matrimonial por creyentes que han perdido la sensibilidad espiritual. Efesios 5:3 es contundente, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Cómo puede entonces un matrimonio cristiano justificar la imitación de actos que provienen de esa fuente de impureza?
¿Qué lugar tiene en la intimidad conyugal una práctica que fue aprendida observando a actores filmados bajo explotación, adicción, abuso o perversión? Lo que alimenta tu mente, alimenta tu deseo. Y si el deseo está siendo moldeado por imágenes pornográficas, no es amor lo que estás llevando a tu pareja, sino un reflejo del pecado que consumes. Muchos se escudan diciendo, pero yo lo hago con mi esposo o mi esposa. Sin embargo, el hecho de que sea con tu cónyuge no convierte en santo lo que proviene de una fuente inmunda. Imagina que alguien cocina una cena especial para su pareja, pero toma los ingredientes de un basurero. Puede haber intención de amor, puede haber entrega, pero el origen contamina todo. Así ocurre con las prácticas aprendidas en la pornografía. No importa si el acto se da dentro del matrimonio, si nace de un modelo de impureza, lleva consigo la semilla del pecado. La pornografía no solo distorsiona el deseo, deshumaniza, vuelve al otro un objeto, reprograma el cerebro para buscar lo grotesco, lo exagerado, lo irreverente. Muchas parejas caen en un ciclo destructivo. Comienzan con prácticas suaves, pero luego esas ya no satisfacen. Buscan algo más intenso, más salvaje, más prohibido, y en ese proceso matan lo que un día fue tierno, puro, vulnerable. El Espíritu de Dios se retira cuando lo impuro se convierte en costumbre, y la presencia de Dios en un hogar es lo que lo mantiene vivo. ¿Qué pasa entonces cuando el matrimonio se convierte en una extensión de una película pornográfica? El lecho se convierte en un altar profanado. El alma de la pareja comienza a experimentar una desconexión, una sensación de vacío, un silencio espiritual. Hay quienes dicen, pero si no lo hacemos así, se va a aburrir, se va a ir con otra persona. Esa es una mentira del enemigo. El deseo que necesita del pecado para mantenerse vivo no es deseo puro, es lujuria. Y la lujuria no se sacia, solo se multiplica. No se calma, se enardece, no fortalece la unión, la corroe. Muchas mujeres se han sentido humilladas, forzadas o sucias después de haber accedido a hacer cosas que vieron en videos, solo por complacer a su marido. Muchos hombres han perdido la dulzura, la paciencia y el respeto por sus esposas, exigiendo que se comporten como las actrices que consumen en secreto. ¿Es esto lo que Dios soñó cuando instituyó el matrimonio? El enemigo sabe que no puede destruir un hogar con un solo golpe, pero si logra infiltrarse en la cama, ha ganado el campo más íntimo. Por eso, lo que se hace en secreto, lo que se habla entre cuatro paredes, lo que se consiente con un no me gusta pero lo acepto, tiene un peso eterno, porque no solo afecta el cuerpo, afecta el espíritu. Muchos matrimonios cristianos hoy están enfermos espiritualmente, emocionalmente y hasta físicamente, porque han abierto brechas, han invitado la oscuridad al centro de su relación, y luego se preguntan, ¿por qué no hay paz? ¿Por qué hay frialdad? ¿Por qué hay tantas discusiones sin sentido? ¿Por qué no sienten la presencia de Dios en la casa? La respuesta puede estar donde nunca quisieron mirar, en la cama. Arrepentirse no es vivir con culpa, es decidir vivir con pureza. No se trata de cargar una condena eterna, sino de permitir que Dios restaure lo que el pecado ensució. Él puede renovar el deseo, limpiar la mente, sanar las memorias, pero hay que reconocer que algo estuvo mal. Hay que poner un alto a toda práctica que no honra a Dios. Y eso incluye renunciar a toda idea, fantasía o comportamiento que haya nacido del veneno de la pornografía. Si te resulta difícil dejar esos patrones, no estás solo. Millones de personas han sido atrapadas por este ciclo, pero el primer paso es cortar la raíz. Elimina el acceso, borra el contenido, confiesa tu lucha y pídele al Espíritu Santo que renueve tu mente. Dios puede restaurar la pasión, la creatividad, el amor, pero no lo hará sobre una base de impureza. Primero hay que limpiar.
¿Y si tu pareja no quiere cambiar? ¿Y si dice que no hay problema en probar cosas nuevas? Allí es donde debes recordar que primero eres hijo de Dios y luego esposo o esposa. No se trata de imponer, sino de confrontar en amor, de compartir la verdad, de orar por un despertar espiritual, de pedir que el Espíritu de Dios traiga convicción. La santidad comienza en uno y luego puede alcanzar al otro. No hay nada más atractivo que una pareja que ama a Dios más que al placer. No hay vínculo más fuerte que el que nace del respeto mutuo, de la pureza compartida, del deseo santificado. El mundo ofrece placer instantáneo, pero el reino de Dios ofrece plenitud eterna. ¿Estás dispuesto a examinar el origen de tus deseos? ¿Te atreves a cortar de raíz toda práctica que venga inspirada por el contenido pornográfico? Comparte tu experiencia en los comentarios. ¿Te has sentido presionado a hacer algo que no proviene del amor, sino de una imagen contaminada? Dale like si esta palabra está haciendo luz para ti, suscríbete a Viaje Divino y comparte este video con quien necesita escuchar una verdad que restaura. En la superficie puede parecer un juego, una dinámica de roles o incluso una simple exploración dentro del matrimonio. Pero lo que muchos no entienden es que detrás de ciertas prácticas se oculta una distorsión profunda del diseño original de Dios. La tercera práctica que abordamos es la dominación sexual. Y no estamos hablando únicamente del uso de fuerza física o elementos externos, sino de una actitud espiritual que busca someter al otro a través del deseo. El matrimonio fue creado como una unión de dos almas, no como una jerarquía de poder carnal. La palabra es clara en cuanto al rol del hombre y la mujer dentro del pacto matrimonial, pero esa autoridad jamás debe convertirse en un instrumento de manipulación, humillación o control sexual. Efesios 5:25 dice: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo no vino a dominar a la iglesia con fuerza, sino a conquistarla con amor sacrificial. Entonces, ¿cómo se ha infiltrado esta mentalidad de dominación dentro de la intimidad conyugal? Muchas veces, a través del mismo canal que mencionamos anteriormente, la pornografía. Pero también por modelos seculares, libros de autoayuda sexual que promueven el uso de técnicas de dominación y consejos de supuestos expertos que no conocen ni temen a Dios. En estos espacios se enseña que para encender la pasión, uno debe imponerse, tomar el control absoluto, exigir sin preguntar, marcar territorio. Pero el sexo nunca fue diseñado para ser una herramienta de poder. Cuando uno de los cónyuges se siente obligado, forzado, asfixiado o incluso violentado, aunque no haya golpes, aunque haya consentimiento verbal, hay una transgresión. Porque el alma no puede entregarse cuando el cuerpo está siendo sometido. Hay mujeres que han aprendido a callar, a fingir, a soportar, porque creen que ese es su deber. Pero ese no es el amor que Dios instituyó. Y también hay hombres que han sido manipulados por sus esposas bajo chantaje emocional, condicionando la intimidad a cambios de conducta, a premios, a castigos. Ese no es el diseño de Dios. Esa es una cárcel emocional con apariencia de matrimonio. Cuando la intimidad se convierte en un escenario de control, deja de ser comunión. Ya no es un acto de entrega mutua, sino una lucha invisible por el poder, y eso contamina el alma, mata el amor genuino, daña la confianza, y lo más grave, expulsa la presencia de Dios del centro de esa unión. Hay parejas que han normalizado prácticas que involucran ataduras físicas, humillación verbal, juegos de rol donde uno es superior y el otro inferior. Aunque se disfracen de juegos, aunque lo llamen exploración, espiritualmente son pactos. Cada acto que simula violencia, esclavitud o denigración, aunque sea actuado, es un eco de otro reino, no del reino de Dios.
La Biblia dice en 1 Corintios 13 que el amor no se comporta con rudeza, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. ¿Cómo puede entonces el amor convertirse en una actuación donde uno manda y el otro obedece ciegamente, aún dentro del matrimonio? ¿En qué momento pasamos de una relación de pacto a una relación de poder? Todo esto nace cuando el deseo toma el lugar del espíritu, cuando la pasión desenfrenada apaga la voz de la conciencia, cuando el alma se endurece tanto que confunde violencia con placer. Muchos argumentan, pero a ella le gusta, él me lo pidió, es solo un juego entre nosotros. Pero ese tipo de razonamiento es peligroso, porque no todo lo que gusta edifica. No todo lo que se disfruta proviene de una fuente limpia. Hay personas que desarrollan deseos torcidos por traumas, por abusos del pasado, por experiencias no sanadas, y en vez de tratar la raíz, la vuelcan en el matrimonio como una fantasía. Pero la fantasía no sana, solo adormece la herida. Una mujer que fue abusada en su infancia puede desarrollar un gusto por el sometimiento, sin entender que está repitiendo un patrón de trauma. Un hombre que fue humillado puede disfrutar el poder, porque cree que así compensa su pasado. Pero el matrimonio no fue creado para ser un campo de terapia mal dirigida. Fue creado para sanar, para restaurar, para amar. Dios no diseñó el lecho conyugal para imitar las cárceles emocionales del mundo, sino para reflejar el amor incondicional. Y si hay dominación, humillación, sumisión forzada, juegos que recrean violencia, no importa qué tan común se haya vuelto, sigue siendo una ofensa al Espíritu de Dios. ¿Y cómo se rompe este ciclo? Primero, con la verdad, confrontando la raíz, mirando al corazón y preguntando, ¿de dónde nace este deseo? ¿Estoy actuando por amor o por dominación? ¿Estoy buscando el placer o el control? ¿Estoy edificando a mi pareja o la estoy utilizando como una válvula para mi frustración? Luego, con arrepentimiento. No es suficiente con saber que algo está mal. Hay que soltarlo, romper con toda práctica que no glorifica a Dios, cancelar toda fantasía que degrada en lugar de honrar, pedir perdón. No solo a Dios, sino a la pareja, si en algún momento la tratamos como menos de lo que vale. Y finalmente, con renovación. Permitir que el Espíritu Santo entre en esa área del matrimonio que muchas veces se considera privada. Porque no hay habitación donde Dios no deba entrar. Si Jesús no es Señor también de tu cama, no es realmente Señor de tu vida. Invita a la presencia de Dios a purificar tu intimidad. Él puede restaurar el deseo, renovar la conexión emocional y establecer un nuevo nivel de confianza y respeto. Si tu relación ha sido marcada por la dominación, por la imposición, por juegos de poder disfrazados de amor, hoy es un día para comenzar de nuevo, para volver al diseño original, para decir, Señor, purifica también esta área. Santifica nuestro lecho, restaura lo que el mundo y el pecado deformaron. ¿Te atreves a examinar si lo que vives en tu intimidad realmente refleja el amor de Cristo? ¿Has caído en dinámicas de poder que confunden el deseo con la dominación? Déjanos tu comentario. Suscríbete ahora a Viaje Divino. Dale like si este mensaje está confrontando tu corazón y no olvides compartir este video con alguien que necesita entender que la santidad también alcanza la intimidad matrimonial. Llegamos a un terreno que muchos consideran inocente, inofensivo, incluso útil, el mundo de las fantasías. ¿Quién no ha tenido alguna? ¿Acaso no forman parte del imaginario humano? El problema no es la capacidad de imaginar, sino el contenido que alimenta esa imaginación. La cuarta práctica que la Biblia condena, aunque indirectamente, pero con claridad espiritual, son las fantasías profanas dentro del matrimonio. Y hay algo que necesitamos dejar claro. La mente también puede pecar.
Jesús fue radical al decir en Mateo 5:28 que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Si el deseo puede ser adulterio, también lo puede ser la fantasía. Si lo que imaginas en el secreto de tu mente no glorifica a Dios, no importa que lo practiques en la cama con tu cónyuge, sigue siendo una forma de infidelidad espiritual. Las fantasías profanas se manifiestan de muchas formas. Algunas personas recrean mentalmente situaciones con otras personas mientras están con su pareja. Otros imaginan escenarios aprendidos en películas, libros eróticos o recuerdos de relaciones pasadas. Algunos se proyectan en situaciones prohibidas, deseando lo que nunca deberían desear. ¿Y todo esto por qué? Porque han alimentado su mente con lo equivocado durante demasiado tiempo. La mente es el campo de batalla más poderoso del creyente, y muchas veces el enemigo no necesita tocar el cuerpo si logra controlar la imaginación. Si logra plantar una semilla en tu mente, el fruto tarde o temprano aparecerá en tus actos. Por eso, las fantasías impuras no son solo pensamientos sueltos, son puertas espirituales. Son ensayos del alma que contaminan el presente y distorsionan la verdad. Imagina a una esposa que, durante la intimidad, piensa en otra persona. Imagina a un esposo que necesita imaginar un escenario de pecado para poder sentir deseo. ¿Realmente eso honra el pacto matrimonial? ¿Realmente esa unión está siendo bendecida por Dios? Lo que muchos ven como fantasía, el cielo lo ve como traición. Y aquí viene una verdad aún más profunda. Muchas de esas fantasías nacen de heridas, de vacíos, de deseos reprimidos o de una vida espiritual debilitada. No surgen de la conexión con el cónyuge, sino de la desconexión con Dios. No se alimentan del amor, sino del dolor. No nacen del pacto, sino de la fuga. El problema es que esas fantasías se vuelven adictivas, se alimentan en silencio, se repiten en la mente como películas privadas, y lo que comenzó como un simple pensamiento termina afectando la manera en que se mira al cónyuge, se siente el deseo y se construye la relación. De pronto, la realidad ya no satisface. La persona real es opacada por la fantasía irreal. Y ahí nace la frustración, la frialdad, la distancia. Algunos incluso intentan recrear esas fantasías en la práctica, pidiéndole a su pareja que actúe ciertos roles, que vista de cierta manera, que diga ciertas frases. Pero el amor no se representa, se vive. La intimidad no es una obra de teatro, es una expresión espiritual. Si necesitas salir de tu realidad para encender la pasión, algo está mal en la raíz. ¿Y qué dice la Biblia sobre esto? Filipenses 4:8 nos exhorta a pensar en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. ¿Encajan tus fantasías en esta lista? ¿O más bien son pensamientos que jamás te atreverías a confesar en oración? Muchos cristianos han aprendido a convivir con su doble vida interior. Por fuera, matrimonios ejemplares. Por dentro, batallas mentales que nadie ve. Fantasías que se repiten como mantras, como escapes, pero el Espíritu Santo lo ve todo. Y no solo lo ve, lo siente. Porque cuando uno de los dos lleva imágenes impuras a la cama, lleva también un espíritu extraño. Hay fantasías que provienen directamente del enemigo, imágenes implantadas, recuerdos activados, deseos oscuros que no tienen origen en el amor ni en la conexión conyugal. Esas fantasías no son solo pensamientos, son brechas. Son la evidencia de que algo espiritual está desalineado. Y por eso hay que tratarlas con urgencia, con seriedad, con fuego de Dios. ¿Cómo se vence este tipo de atadura? Lo primero es identificarla, ponerle nombre, admitir que no es inofensiva, que no es solo imaginación, es pecado, es distorsión, es contaminación. Luego hay que confesarla,
a Dios primero, y si es posible, a un mentor, un consejero espiritual, alguien maduro que te ayude a cortar con eso. Y después, renovar la mente. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La mente se renueva con palabra, con oración, con ayuno, con adoración. Se reprograma para desear lo puro, para volver a encontrar placer en la verdad y no en la mentira, para que el deseo ya no dependa de una imagen impura, sino de una conexión profunda con el cónyuge bajo la cobertura del Espíritu de Dios. Y sí, eso también requiere que la pareja esté dispuesta a caminar junta, a construir una nueva dinámica, a dejar atrás las comparaciones, las imposiciones, las heridas, a volver al diseño original donde el amor, el respeto, la ternura y la presencia de Dios eran suficientes para encender el fuego. Cuando el alma está limpia, el cuerpo responde con libertad. Cuando la mente está en paz, el deseo florece naturalmente. No hace falta actuar, no hace falta fingir, no hace falta escapar con la imaginación, porque todo lo que necesitas está en la realidad que Dios te dio, tu pacto, tu pareja, tu fe. ¿Has notado que tus pensamientos te alejan del diseño de Dios? ¿Estás dispuesto a renunciar a toda fantasía que no glorifique a Cristo? Deja tu comentario con sinceridad. ¿Te has sentido esclavo de tu mente? ¿Te cuesta encontrar plenitud sin escapar a lo imaginario? Suscríbete a Viaje Divino. Dale like si esta palabra está confrontando tu interior y comparte este mensaje con alguien que necesita romper con una vida de apariencias y comenzar a vivir en verdad. Después de todo lo que hemos expuesto, no queda duda. No todo está permitido en el lecho matrimonial, aunque la sociedad diga que sí, aunque tus amigos lo practiquen, aunque muchos pastores prefieran callar, aunque parezca consensuado, aunque venga disfrazado de amor. Si contradice la palabra de Dios, si contamina el templo del Espíritu, si profana el pacto del matrimonio, entonces no es amor, es pecado, sodomía, perversiones inspiradas en la pornografía, dominación sexual y fantasías profanas. 4 prácticas que han invadido silenciosamente la intimidad de muchos hogares cristianos. 4 brechas que han abierto puertas a la opresión, al estancamiento espiritual, a la división emocional. Y lo más grave, han alejado a la presencia de Dios del centro de lo que debía ser un altar santo. Pero este mensaje no fue diseñado para traer condenación. Fue creado para provocar un despertar. Porque mientras hay aliento, hay esperanza. Y mientras hay verdad, hay posibilidad de cambio. Dios no nos confronta para humillarnos, sino para restaurarnos. No nos expone para destruirnos, sino para limpiarnos. Él quiere entrar también a ese lugar escondido, a ese cuarto donde nadie más ve, a esa intimidad donde hay heridas no sanadas, patrones heredados, deseos deformados. Hoy es un día para tomar una decisión, para limpiar el altar, para rendir no solo nuestras palabras, nuestras acciones o nuestras finanzas, sino también nuestra intimidad, para consagrar el lecho matrimonial, para pedir perdón si hemos caído en alguna de estas prácticas, para sanar si fuimos víctimas de presión, manipulación o abuso, para restaurar la pureza, el deseo sano, la conexión espiritual. Quizás esta palabra te ha dolido, quizás removió recuerdos, quizás sacó a la luz algo que pensabas que podías controlar, pero eso es el amor de Dios, un amor que no ignora, que no se hace el ciego, que no te aplaude mientras te destruyes, sino que te llama, que te sacude, que te extiende la mano mientras aún estás a tiempo, porque el lecho sin mancilla es una promesa, un lugar donde el Espíritu Santo se siente cómodo, donde no hay máscaras, donde no hay vergüenza, donde el deseo no es egoísta, sino sacrificial,
donde la pasión no es animal sino celestial, donde dos se hacen uno y Cristo es el tercero que los une. Es posible vivir así, es posible sanar la mente, es posible reprogramar el deseo, es posible comenzar de nuevo. No importa cuántas veces hayas fallado, no importa cuántas prácticas hayan contaminado tu pasado. Hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Arrepiéntete, pídele al Señor que te limpie. Y si estás casado, hazlo con tu cónyuge. Arrodíllense juntos, clamen juntos, declaren juntos: nuestro lecho será santo, nuestro deseo será puro, nuestra unión será eterna. Y si estás soltero o esperando el matrimonio, no creas la mentira de que, una vez casado, todo se soluciona. La impureza no se sana con anillos, se sana con rendición. Comienza desde ahora a limpiar tu mente, a filtrar lo que consumes, a alinear tu deseo con la voluntad de Dios, porque lo que siembras en tu soltería, lo cosechas en tu pacto. La santidad sexual no es represión, es liberación, no es rigidez, es protección, no es una carga, es un escudo. Te protege del dolor, del vacío, del desorden, de las puertas abiertas al enemigo y sobre todo honra a Dios, glorifica su nombre y bendice generaciones futuras, porque tus hijos aprenderán más de lo que vivas que de lo que prediques. Y si ellos ven una intimidad sana, un amor puro, una conexión espiritual en casa, eso marcará sus vidas más que 1000 sermones. Por eso, esta batalla no es solo por ti, es por tu familia, por tu linaje, por tu legado. Hoy Dios está llamando a los matrimonios a levantar altares de fuego puro, a expulsar al espíritu de Sodoma, a cancelar toda legalidad del enemigo, a romper con toda práctica heredada del mundo, a vivir una sexualidad bajo la cobertura del cielo, donde el amor no degrada, sino edifica, donde el deseo no controla, sino bendice, donde Cristo es exaltado incluso en los momentos más íntimos. Este video no es para todos, pero si llegó a ti es porque el Espíritu Santo quiere algo más profundo contigo. No lo ignores, no lo pospongas. Haz un alto, examina tu vida, examina tu matrimonio, examina tu mente, examina tu cama. Y si reconoces que hay algo que cambiar, no te quedes en silencio. Ora, confiesa, restaura, porque el Dios que santifica también restaura, el Dios que confronta también abraza, el Dios que exige también empodera. No temas, no huyas, no escondas. Hoy el cielo te llama, no a la vergüenza, sino a la libertad. Si esta palabra te habló, si el Espíritu Santo tocó algo en tu interior, haz algo ahora. Dale like a este video, suscríbete al canal Viaje Divino. Comenta abajo, ¿cuál de estas verdades más te impactó? ¿Qué decisión estás tomando hoy? Y sobre todo, comparte este video, porque alguien más necesita saber que aún hay un camino de regreso a la pureza, al amor verdadero y a la presencia de Dios. Activa las notificaciones para no perderte ninguna palabra que transforme tu vida. Y recuerda, no todo lo consensuado es santo, pero todo lo que se entrega a Cristo puede ser redimido. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.